Hola, hola a todos mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito donde los secretos se revelan y los rumores se confirman o se desmienten. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de intriga, miradas robadas y quizás, hasta alguna que otra confirmación que hemos estado esperando por meses. Así es, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero y que, por supuesto, nos dejó preguntándonos si la química que veíamos en pantalla era simplemente actuación o si había algo más, algo real, algo intenso. Bueno, hoy vamos a desempolvar todos los rumores, las pistas que han ido dejando a lo largo del tiempo, los comentarios de gente cercana y, sobre todo, vamos a analizar las últimas evidencias que apuntan a una sola dirección, amor confirmado. O al menos indicios muy fuertes de que la llama sigue más viva que nunca. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles a todos los nuevos que se están uniendo a nuestra familia de chismosos, que se suscriban al canal. Sí, abajo donde dice suscribirse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, secretos y exclusivas del mundo del espectáculo turco e internacional. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque aquí, el chisme nunca descansa. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Kerem y Hande. Desde que terminó Senkalkam, los fans hemos estado viviendo en una constante montaña rusa emocional. Un día vemos una foto donde parecen estar en el mismo lugar al mismo tiempo, y al día siguiente silencio absoluto. Un día leemos un comentario en Instagram que parece una indirecta, y al día siguiente los vemos a cada uno por su lado, viviendo sus vidas normales. Una tortura. Pero como buenos detectives del chisme, no nos hemos rendido. Hemos estado atando cabos, analizando cada detalle y poco a poco, hemos ido armando un rompecabezas que cada vez se ve más completo. Recordemos ese viaje a las Maldivas. ¡Uf! ¿Qué momentos? Ambos subieron fotos espectaculares desde ese paraíso, pero lo que realmente nos hizo sospechar fue que las tomas eran prácticamente idénticas. El mismo ángulo, la misma luz, el mismo paraíso compartido. Por supuesto, ambos negaron cualquier tipo de romance, alegando que eran simples coincidencias. Pero, ¿de verdad creen que somos tan ingenuos? Por favor. Las olas del Índico susurraban romance mientras sus fotos, casi espejos una de la otra, inundaban las redes. Detalles sutiles como la forma en que la arena besaba la orilla o la inclinación del sol poniente, revelaban que, más allá de una simple vacación, existía una conexión que trascendía la pantalla. Los expertos en fotografía de viajes incluso analizaron la hora en que las fotos fueron tomadas, llegando a la conclusión de que fueron hechas con apenas minutos de diferencia, lo que alimentó aún más la hoguera de la especulación. Luego vinieron esas entrevistas donde cada vez que les preguntaban el uno por el otro, se ponían nerviosos, tartamudeaban y soltaban alguna que otra frase ambigua que nos dejaba con más preguntas que respuestas. Esas son las que más nos gustan. Kerem, en particular, siempre ha sido más abierto a la hora de hablar de Hande, resaltando su profesionalismo, su belleza y su gran corazón. Hande, por su parte, siempre ha sido un poco más reservada, pero su mirada la delata. Sí, esa mirada que dice más que 1000 palabras. Recuerdo aquella entrevista en la que le preguntaron a Kerem sobre su escena favorita con Hande, y él, en lugar de elegir un momento romántico, destacó una escena cómica, donde ambos terminaron riendo a carcajadas fuera de cámara. Su rostro se iluminó al recordarlo, y sus ojos brillaron de una manera que solo se ve cuando hablas de alguien a quien aprecias profundamente. Hande, por otro lado, en una entrevista posterior, cuando le preguntaron sobre la química con Kerem, simplemente sonrió y dijo: «Es muy fácil trabajar con él. Nos entendemos muy bien». Una respuesta escueta sí, pero cargada de un significado que los fans interpretaron como una confirmación velada. Y ahora llegamos a las últimas evidencias, esas que, en mi opinión, son las más contundentes hasta el momento. Resulta que hace poco ambos fueron vistos en un restaurante en Estambul. Sí, un restaurante muy conocido, pero no tan turístico, lo que sugiere que querían pasar desapercibidos. ¿Y qué creen? Un fan los reconoció y, por supuesto, tomó una foto. La imagen no es de la mejor calidad, pero se puede ver claramente que son ellos. Estaban sentados uno al lado del otro, riendo y conversando animadamente. Y eso no es todo.
Testigos afirman que se tomaron de la mano y que al final de la cena, se fueron juntos en el mismo coche. Bomba. El restaurante, conocido por su discreción y ambiente romántico, se convirtió en el escenario perfecto para una cita que, al parecer, intentaron mantener en secreto. La foto, aunque borrosa, mostraba a Andy inclinándose ligeramente hacia Kerem, con una sonrisa dibujada en su rostro. Los gestos sutiles, como la forma en que él le apartaba un mechón de pelo de la cara o la forma en que sus manos se rozaban sobre la mesa, no pasaron desapercibidos para los ávidos observadores. Y la confirmación de que se fueron juntos en el mismo coche fue la cereza del pastel, la prueba irrefutable de que algo más que una simple amistad estaba floreciendo. Pero la cosa no termina ahí. Días después, ambos fueron vistos comprando en una tienda de bebés. Sí, una tienda de bebés. Ahora, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, no estoy diciendo que Ande esté embarazada. Pero, ¿qué hacían en una tienda de bebés? ¿Comprando un regalo para un sobrino? ¿O quizás fantaseando con la idea de tener su propia familia? No lo sé, ustedes deciden. Pero lo que sí sé es que esta última evidencia ha encendido todas las alarmas y ha hecho que la teoría del romance secreto entre Kerem y Ande sea más creíble que nunca. La tienda de bebés, ubicada en un barrio tranquilo y residencial de Estambul, no era precisamente un lugar de paso para celebridades. Los empleados, al ser interrogados por los medios, se negaron a confirmar o negar la presencia de Kerem y Ande, pero sus evasivas alimentaron aún más el misterio. ¿Estaban buscando inspiración para un futuro proyecto? ¿O simplemente explorando las opciones para un futuro que, tal vez, estaban empezando a construir juntos? La imagen de ambos rodeados de ropa de bebé y juguetes infantiles despertó la imaginación de los fans, quienes no dudaron en proyectar sus propios sueños y deseos en la pareja. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Hace poco Ande fue vista luciendo un anillo muy especial en su dedo anular. Un anillo sencillo pero elegante que ha despertado todo tipo de especulaciones. ¿Será un anillo de compromiso? ¿Será un regalo de Kerem? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Ande no suele usar anillos en ese dedo, lo que hace que este nuevo accesorio sea aún más intrigante. El anillo, un solitario de diamante con una banda de oro blanco, era discreto pero inconfundible. Los expertos en joyería lo valoraron en una suma considerable, lo que alimentó aún más las sospechas de que se trataba de un regalo especial. Ande, conocida por su estilo moderno y minimalista, rara vez usa joyas llamativas, por lo que la aparición de este anillo en su dedo anular no pasó desapercibida. Los fans analizaron cada ángulo, cada reflejo, tratando de descifrar el significado detrás de este nuevo accesorio. Era una declaración de amor silenciosa. Una promesa de futuro. La incertidumbre solo hizo aumentar la expectación. Y por si todo esto fuera poco, hace unos días, Kerem publicó una foto en su Instagram que a primera vista, parecía una simple foto de él disfrutando de un atardecer. Pero, ojo. Los fans más observadores notaron que en el reflejo de sus gafas de sol, se podía ver a una persona sentada a su lado. Una persona que, según los expertos en reconocimiento facial, se parece mucho a Ande. Increíble. Kerem, ¿de verdad creías que ibas a poder engañarnos? La foto, tomada en un lugar remoto con vistas al mar Egeo, parecía una simple instantánea de un momento de relax. Sin embargo, los detectives digitales de las redes sociales no tardaron en ampliar la imagen y analizar el reflejo en las gafas de sol de Kerem. La figura que se vislumbraba, con su larga melena oscura y su perfil delicado, era inconfundiblemente Ande. La evidencia, aunque indirecta, era demasiado convincente para ser ignorada. Kerem, consciente de la controversia que podría generar la imagen, optó por no comentarla, dejando que la especulación corriera libremente. ¿Un error de cálculo? ¿O una estrategia deliberada para mantener a los fans enganchados? Ahora bien, es importante recordar que todo esto son rumores, especulaciones y evidencias circunstanciales. Ni Kerem ni Ande han confirmado ni negado nada de forma oficial. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con tanta fuerza que es difícil ignorarlo. La maquinaria mediática está en marcha y cada nuevo detalle, cada nueva pista, es analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle. Los representantes de ambos actores mantienen un silencio estratégico, evitando alimentar o desmentir los rumores. La incertidumbre es su mejor aliada, manteniendo a los fans en vilo y generando aún más expectación.
Personalmente creo que hay algo más que una simple amistad entre Kerem y Hande. La química que vimos en pantalla era innegable, y creo que esa química se trasladó a la vida real. Quizás no quieran hacerlo público por miedo a la presión mediática o por proteger su privacidad. Pero sinceramente creo que se están perdiendo de disfrutar de un amor que a todas luces es muy especial. La conexión que transmitían en Senkalkam era palpable, una chispa que encendió la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Y aunque la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora, creo que merecen la oportunidad de vivir su amor libremente, sin tener que esconderse o negar sus sentimientos. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿O creen que todo esto es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir, debatir y, por supuesto, chismear un poquito. Quiero saber qué piensan ustedes, mis chismosos favoritos. ¿Son almohadilla anchors chippers de corazón? ¿O creen que todo esto es una ilusión colectiva? Compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores y evidencias que apuntan a un posible romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde sus viajes a las Maldivas, pasando por sus nerviosas entrevistas, hasta sus recientes apariciones en restaurantes y tiendas de bebés, hemos analizado cada detalle. Aunque nada está confirmado oficialmente, las señales son cada vez más fuertes. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuándo decidirán Kerem y Hande confirmar lo que todos sospechamos? ¿O seguirán jugando al gato y al ratón con los medios y los fans? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo toda esta información con ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, mis chismosos favoritos, este canal no sería lo que es. Gracias por su fidelidad, por sus comentarios, por sus likes y por sus suscripciones. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les parece toda esta historia? ¿Creen que Kerem y Hande harían una linda pareja? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Los leo a todos. Anímense a compartir sus pensamientos y opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este es su canal de chismes favorito, y aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los secretos mejor guardados y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan nada y manténganse conectados. Hasta la próxima, mis chismosos. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme nunca descansa. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Será aún más jugoso.